Platón vivió en el 400 a.C., era de origen aristocrático y fue un discípulo muy cercano de Sócrates. Fue, además de un filósofo, en la amplia acepción que tenía la palabra en esa época, un notable escritor y que incluso cultivó la pintura y la escritura de tragedias siendo muy joven. Platón utiliza en sus escritos el modo dialógico, es decir, conversado, y uno de los que habla es justamente Sócrates, su alter ego literario filosófico, quien va guiando a su interlocutor, siempre un dócil discípulo, hacia el esclarecimiento de determinadas ideas. La República consta de 10 partes o libros en la que Platón aborda diferentes temas, los que hacen a la construcción de un estado ideal: la justicia, la educación, la salud, las virtudes y los deberes de los políticos son algunos de los temas que trata. La cuestión del arte y los artistas está clara y puntualmente abordado en el libro 10. Veamos sintéticamente de qué trata. Como ya dijimos, el texto transcurre en forma de diálogo entre Sócrates y un discípulo, en este caso Glaucón. El libro 10 aborda el tema de la poesía, hace referente al tema del alma y a poco Platón pone en boca de Aristóteles la siguiente sentencia, sorprendente para alguien que en su juventud se dedicó a escribir tragedias, o sea, fue él mismo un poeta. No hemos de admitir en ningún modo poesía alguna que sea imitativa, y ahora paréceme a mí que se me muestra esto mayormente y con más claridad una vez analizada la diversidad de las especies del alma. Todas esas obras parecen causar estragos en la mente de cuantos las oyen si no tienen como contraveneno el conocimiento de su verdadera índole. A continuación, Sócrates le pide entonces a su discípulo Glaucón que defina lo que es la imitación. Al declarar Glaucón su incapacidad para hacerlo, Sócrates lo conduce a través de la alegoría de las 3 camas central en el texto. La alegoría es la siguiente. Hay 3 clases de camas. Una, la que existe en la naturaleza. Otra, la que hace el carpintero. Y una tercera, la que hace el pintor. Detengámonos en la primera afirmación, la de la cama que existe en la naturaleza. Platón se refiere en este caso a lo que existe conceptualmente, la idea, el origen de todo. Traducciones posteriores hablan de Dios, pero hablando en nuestros términos, pensemos en términos de concepto o idea. Platón llega entonces a la conclusión que el pintor, el fabricante de camas y Dios son los 3 maestros de esas 3 tipos o clases de cama. En efecto, Sócrates plantea primero la existencia de la idea, el concepto de cama creado por un espíritu divino. Repetimos, el texto dice Dios, pero obviamente no es el Dios cristiano. Dios, llamémoslo así, entonces creó una cama sola, la cama en esencia. Ahí está la clave, ¿no? Esa palabra, esencia. Luego está la cama en sí, creada por un carpintero, un artífice que copia esa idea. Y finalmente, la cama reproducida por un pintor. El autor de la tercera especie de cama, empezando a contar por la natural, Platón lo llama imitador. Y dice, el autor de tragedias, por ser imitador, es un tercero en la sucesión que empieza en el rey y en la verdad, y lo mismo todos los demás imitadores. Aquí entonces entra de lleno en el tema de el arte imitativo que él desprecia
profundamente. Ahora, más adelante vamos a ver por qué. Allí es donde Platón quiere llegar a explicar por qué un poeta es un imitador de tercera categoría. No tiene la idea, no sabe realmente de lo que habla, es decir, no sabe hacer una cama real. Simplemente se aboca a copiar sin saber. Y dice Platón, si es buen pintor, podrá engañar a niños y hombres necios con la ilusión de que es un carpintero de verdad. Ese es otro aspecto que el texto soslaya y se refiere al enfrentamiento entre el concepto de logos o episteme, es decir, conocimiento, versus doxa, opinión, hablar sobre lo que me parece sin saber realmente del tema, cosa que obviamente Platón condena rotundamente. El imitador de tercera clase es un charlatán, dice Sócrates, y en esa categoría sin duda pone a Homero, el gran poeta de la antigüedad, autor de los dos textos fundantes de la literatura occidental, la Ilíada y la Odisea. Homero imita a los médicos, a los guerreros, a los legisladores, a los gobernantes y a los educadores. Sócrates, entonces, lo desafía a que diga cuáles han sido sus logros para mejorar la polis. El imitador, dice Platón, no entiende nada del ser, sino de lo aparente. Por tanto, el imitador no sabrá ni podrá opinar debidamente acerca de las cosas que imita. Es decir, Platón plantea que habla de medicina o habla de la guerra o habla de los asuntos políticos en sus obras sin saber realmente sobre el tema. Pero lo grave es que lo que dice Homero tiene un gran predicamento en ese momento en la juventud ateniense, y eso es lo que le preocupa profundamente a Platón. Pero sigamos. La pintura, dice Platón, y en general todo arte imitativo, hace sus trabajos a gran distancia de la verdad, solo lo vil es engendrado por el arte imitativo. Para graficar este concepto vamos a dar un salto de 24 siglas y vamos a ver una obra del artista conceptual Joseph Kosuth, Una silla, tres sillas. Aquí tendríamos la silla conceptual, la idea, el primer grado. Aquí, la silla del carpintero, la idea interpretada por alguien que sabe hacer sillas, es decir, el carpintero. Ese es el segundo grado. Y aquí, la silla del artista, en este caso un fotógrafo, que imita y nos hace creer que es una silla, pero que en realidad es solo un fantasma, una sombra engañosa. Ese es el tercer grado que Platón detesta. Traigo a colación el famoso cuadro de Magritte, La traición de las imágenes, conocida comúnmente como Esto no es una pipa. Efectivamente no lo es. Es una representación de una pipa, un artilugio engañoso, diría Platón. La pipa está en otro lado, o en realidad en otros lados, porque estaría en dos dimensiones diferentes, la de la idea y la de la pipa de madera que ha sido fabricada por alguien que interpretó esa idea, es decir, el fabricante de pipas. Las emociones. Otro punto en el que hace hincapié es que los poetas incentivan, exacerban las emociones, y esto va en detrimento, en perjuicio de la razón, y pone como ejemplo a alguien que ha sufrido una gran pérdida. Dice Platón,
en vez de lamentarse amargamente, debe afrontar la situación con fortaleza y pensar cómo ha de salir de ella. Lo mismo sucede con la exposición de sentimientos íntimos. En esto coincide con la educación de Esparta, destinada a ser ciudadanos fuertes y resistentes, capaces de enfrentar con dignidad la adversidad. A esto los griegos le llamaban la arete, es decir, la virtud. Un ejemplo es el comienzo de la película 300, y ahí muestra, y es bastante real el ejemplo, al entrenamiento cruel que sometían a los chicos para acostumbrarlos a ser guerreros, a ser fuertes y resistentes. Finalmente, el texto sigue, habla del peligroso hechizo que la poesía ejerce sobre el ciudadano y que si hubiera alguna razón o motivo noble para que los poetas se quedaran en la ciudad, ésta sería contemplada. Aquí Platón abre una puerta diciéndole, bueno, si dejan de engañar y se van a ocupar de temas virtuosos y que benefician a la construcción de esta república ideal, los poetas pueden quedarse. En síntesis, las dos razones fundamentales por la cual Platón considera que los poetas y artistas deben ser echados de la polis es, primero, que crean imágenes que imitan, alejados en tercer grado de la idea original, que es la verdadera. Esto se puede relacionar con el ya mencionado mito de la caverna, que también es de su autoría, en la cual los prisioneros, es decir, el ignorante de la caverna, solo ven las sombras de algo que no ven en realidad porque le es ocultado, pero que sin embargo ellos perciben como reales. Y segundo, que los poetas, en el sentido amplio de los artistas, Platón cuando habla de los poetas habla fundamentalmente de los escritores, pero sería en realidad escritores, pintores, actores, todos aquellos que representan. Dice que los poetas promueven emociones inútiles que no conducen a nada, en desmedro de una educación virtuosa que haga ciudadanos capaces de enfrentar las adversidades. Lo que dice José Tomás García en el artículo introductorio es una ampliación de este texto y que él trabaja refiriéndose a otros textos de Platón y al libro 2 y 3 de la República. Efectivamente, lo que hace este autor es no quedarse exclusivamente con lo que dice Platón en el libro 10 y rastrea más atrás en otros textos de Platón, como en el caso de Fedro, en el que habla del alma con su otra famosa metáfora, la del carro alado. Ya vamos a hablar sobre el carro alado. La conclusión a la que llega García es clara. La corrupción y el aspecto peligroso del arte no se atribuye a ningún artista o escuela en concreto, sino que se refiere a la entidad mimética del arte como imitación de una imitación. Eso es lo que fustiga Platón, no al artista en sí, sino a esta actividad mimética de imitar algo en tercer grado, digamos. Platón es particularmente duro con los artistas porque el arte era muy utilizado en la antigua Grecia, en Atenas en este caso, como vehículo para la educación. Y Homero era citado y estudiado tal vez en demasía en esa época. Esto alarma a Platón, que no ve en estos relatos formadores adecuados para el alma del futuro ciudadano de Atenas.
El concepto del alma está visualizado a través de la alegoría del carro alado. En esa alegoría, el alma es representada por un carro conducido por un audiga, que es el conductor de este tipo de carros, y tirado por un caballo negro y uno blanco. El audiga representa la razón, el pensamiento, cuyo centro está ubicado en el cerebro. El caballo blanco representa el aspecto pasional, bueno o lícito, es decir, la valentía, el deseo de hacer justicia, la capacidad para defender la ciudad, etc. Mientras que el caballo negro representa las pasiones carnales o impuras, la gula, la codicia, el excesivo apego por los placeres, etc. La razón, o sea, el pensamiento, el logos en griego, tiene la difícil tarea de mantener esos dos caballos, esas dos fuerzas antípodas entre sí. Es decir, la razón vendría a ser el que maneja ese carro y tiene que mantener el equilibrio entre esas dos tendencias, el de la virtud y el del exceso, digamos. Es allí donde Platón hace entrar en juego la importancia de la educación que debe estar dirigida desde el Estado. Platón le da a los artistas el mismo poder de los sofistas, aquellos maestros del discurso dedicados a enseñar y que ejercen un potente efecto de convencimiento sobre sus escuchas. Por lo tanto, es de suponer que Platón se alarmara sobre la creciente influencia del arte en la formación de los ciudadanos. En el libro 3 habla sobre la necesidad de borrar los versos de Homero que no resulten suficientemente educativos. Por ejemplo, debe eliminarse el Hades, ese mundo subterráneo, ese lugar terrible al que van las almas tras la muerte. Los guardianes, soldados al fin y al cabo, no deben temer en ningún caso morir, y los versos de Homero imprimen ese miedo a los niños. Recordemos que en la antigua Grecia era un honor morir, defender la polis. Al héroe le están prohibidas las quejas y los lamentos. No temerá perder hijos, hermanos o riquezas, y será quien más estoicamente soporte las desgracias. Los héroes de Homero, por el contrario, se presentan muchas veces cegados por los celos, la ira, la envidia, y no dejan de culpar a los dioses de su destino, como el caso de Aquiles en la Ilíada. Tampoco se les debe permitir la risa ni la mentira. Resumiendo, y para terminar, el blanco es Homero porque narra cosas que nunca ha visto, inventa todo el tiempo y narra acciones, como la de las batallas, de las que no tiene ninguna experiencia o conocimiento y que para colmo no resultan dignas ni edificantes para los jóvenes. No obstante, en ese libro 3 rescata la labor de los buenos poetas que dicen lo necesario y hablan de lo que saben, o sea, la poesía no imitativa. Bueno, aquí terminamos este práctico sobre Platón. Nos vemos en la próxima.